yo en Dreamweaver tengo algunos archivos ya creados. Aquí pues está dentro de la carpeta htdocs y dentro de una carpeta que se llama imágenes. Siempre, o sea, por defecto debo tener y guardar mis cosas en la carpeta htdocs para que me puedan funcionar. Y de acá pues entonces guardo los demás archivos y los puedo ejecutar. Hay un archivo que es el principal, que se llama el archivo index, y el archivo index es el que es como esto es un sitio web, o sea, aquí ya se está manejando conceptos de web. El index es la página principal que se ejecuta cuando yo creo un sitio web. De ahí siguen las demás cosas. Entonces nos toca utilizar todos estos conceptos por el problemita de coger una imagen y poderla insertar como imagen dentro de la base de datos y que a su vez me la pueda mostrar. Entonces lo primero que debemos hacer, que voy a mostrar un archivo, es la conexión a la base de datos. Esta conexión me está indicando, ya aquí estoy utilizando dentro del código HTML, que es un lenguaje de etiquetas para navegadores, utilizo el PHP. Dentro del body utilizo el PHP. Aquí lo que estoy haciendo es utilizando una conexión a la base de datos, ¿sí? Utilizando unas funciones especiales de Postgres. Esta es la palabra reservada de Postgres para hacer la conexión, que se llama pgconnect. El nombre del host, o sea, del servidor, el nombre de la base de datos, esos son los requerimientos de la función. El host, el nombre de la base de datos, el usuario, el password, y si no hay conexión a la base de datos, entonces me saca un error. Entonces esto es lo que yo tengo acá. ¿Cómo veo que esto se ejecuta? Estoy dentro del navegador, entonces yo escribo localhost, coloco una raya y coloco conexión.php, presiono. Aquí me está diciendo que no está localizado. Vamos a ver cuál es el error. Me devuelvo y observo que ya sé, esto está dentro de una carpeta que se llama imágenes. Entonces no coloqué bien la ruta y por eso me sacó el error. Coloco imágenes / conexión.php. Entonces me dice conectado a la base de datos Yuhu, que esto es algo que yo coloqué. Aquí aparece así, conectado a la base de datos Yuhu. Yo puedo cambiar la historia aquí y colocar otra cosa. Puedo colocar se ha conectado correctamente a la base de datos. Entonces le doy salvo la página, me devuelvo al navegador, lo restauro o cargo de nuevo y entonces me dice que se ha conectado correctamente a la base de datos. Entonces yo hago la conexión a la base de datos para poder ingresar datos desde aquí, desde un sitio web o desde un navegador, para poder ingresar datos a la base de datos. Entonces tengo que hacer la conexión y el código que mostré es el que me permite hacer la conexión. Ahora voy a abrir otro archivo que es el archivo insertar, pero antes de abrir el archivo insertar voy a mostrar lo que yo tengo en el index, porque esto se va uniendo. Lo que yo creé aquí fue un formulario, un pequeño formulario para elegir una imagen, y que esa imagen, después de ser elegida, pues pueda insertarse y agregarse en algún lugar. Entonces simplemente código para crear un formulario pequeño. El código de la inserción es este. Entonces en index me dice acá, en esta etiqueta me dice que la acción para que se ejecute esto, o que algo más de este archivo, está en este código que se llama insertar PHP. O sea,
me llama de un archivo a otro. El archivo index me pasa al archivo insertar PHP. Aquí de nuevo hago la conexión, aunque yo puedo borrar esto y yo puedo colocar simplemente include y coloco conexión .php. Esto va dentro de comillas y coloco un punto y coma. Listo. Ruta guardar son variables creadas en PHP. Aquí me está colocando que en esta variable y con esta palabra reservada de PHP me almacene la imagen y me almacene el nombre de la imagen. En este también me almacena el nombre del archivo de la imagen y me almacena lo que es la ruta. Estos son funciones especiales, los que están en azules, que me sirven para crear el enrutamiento y decirle qué es lo que yo debo hacer. Entonces ya con esto puedo hacer la inserción. Entonces, ¿cómo hago la inserción? Le digo que me inserte en la carpeta plato el nombre de la imagen y los valores, pero pues tengo que hacer algunas modificaciones a estos códigos porque cuando se creó era un código de ensayo y entonces no teníamos todos los campos que ya colocamos en la base de datos real, que es la base de datos plato. Entonces nosotros tenemos 1, 2, 3, 4. Tenemos 4. Entonces, bueno, entonces a este código le tenemos que hacer unas modificaciones para poder insertar los datos a la tabla. Entonces me devuelvo acá al index y en este index lo que yo voy a hacer es colocar unas cajas de texto para que se pueda ingresar la información de cada una de las tablas, o sea, se pueda ingresar información a cada uno de los campos de la tabla. En este caso vamos a tomar la tabla plato. Esta es la tabla plato con cada uno de sus campos. Recuerden que estos son los campos de la tabla plato: código del plato, nombre del plato, y tienen que ser iguales. Nosotros no nos podemos equivocar en una letra o en algún guioncito porque vamos a tener muchos problemas. Tipo del plato y la imagen del plato. Uno de los errores más comunes es equivocarnos en el nombre de las variables. En este caso es el nombre de los campos del registro, que son variables porque van ingresando diferentes datos. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Me devuelvo acá al código y entonces voy a crear, aquí tengo un campo, aquí tengo una caja de texto de un formulario en HTML que se llama descripción. Le vamos a cambiar el nombre y le vamos a colocar el nombre a este de nombre del plato, y vamos a coger este código y lo vamos a copiar porque vamos a necesitar más cajas de texto para poder insertar la información. Este se va a llamar tipo de plato, y este otro se va a llamar no, apenas necesitamos dos porque la imagen pues ya la tenemos acá. En este ya tenemos para la imagen este primer campo que dice input type file name imagen, ese ya lo tenemos reservado, o sea que nada más necesitamos utilizar dos, uno para el nombre del tipo del plato y otro para el nombre del tipo del plato y otro para el tipo del plato como tal. Miremos si no hay equivocaciones. Aquí el uso de código
O sea, lo molesto es que una equivocación muy pequeña hace que el código no funcione. Entonces, nombre de plato, aquí le vamos a colocar el nombre a esa caja de texto. Le vamos a colocar nombre y a este le vamos a colocar plato. Entonces, salvamos nuestro código. Podemos observar, si nosotros nos metemos al navegador y hacemos acá clic en index, colocamos localhost y colocamos index HTML, entonces ya vamos a ver dos campos o dos cuadros de texto para inserción. Aquí yo inserto cualquier cosa y aquí yo inserto cualquier cosa. ¿Listo? Entonces continuamos. Estamos aquí, ya hicimos las modificaciones para poder ingresar los datos desde el navegador. Ahora vamos a conectarnos otra vez con el PHP y aquí también necesitamos hacer modificaciones. Nosotros habíamos creado una carpeta que le habíamos colocado como nombre play imagen. Vamos a quitarla de aquí y metámosla dentro de esta. Se llama play imagen y esta carpeta la necesitamos llamar acá en este código. Le vamos a colocar como ruta aquí play imagen. La imagen. Tengo que cerciorarme de que tengan los mismos, que sean iguales. Play imagen y acá tiene que ser play imagen. Listo. Estos son palabras reservadas del sistema. Yo lo había dicho antes, que lo que hacen es utilizar las imágenes como archivos bidimensionales, capturarla y además capturar su ruta para poder ingresar bien a la base de datos y para poder salir bien de la base de datos. Entonces aquí tenemos que en esta caja de texto y una variable que se llama texto le podemos cambiar el nombre, le podemos colocar versus nombre y acá tenemos que decirle cuál fue el nombre que le pusimos a la caja de texto. Aquí le habíamos colocado como nombre, entonces nos metemos acá y acá le tenemos que colocar lo mismo que pusimos allá, nombre. La segunda variable pues era la del plato. Copiamos, pegamos, era la del plato, entonces le colocamos como nombre plato y también el nombre que tenía aquí, que también es plato. O sea, tiene que haber una relación entre las variables que yo voy creando y las que yo voy utilizando. Repito, si no hay esa relación voy a tener muchos problemas. El código es un autoincremento, yo lo empiezo desde 1 y él va a seguir incrementándose automáticamente. Entonces yo le digo insert dentro de la carpeta. Recuerden que el contenedor que tenemos acá, ese contenedor se llama contenedor, o sea, el esquema se llama contenedor. Entonces, como yo lo tengo como carpeta, lo tengo que cambiar. Coloco contenedor y empiezo, digo código, los nombres que tengo allá, o sea, inserte dentro de la tabla plato. Tengo que colocar exactamente los nombres con los que yo creé los campos code plato, nombre plato, coloco tipo plato, y coloco imagen plato. ¿Qué valores voy a insertar? Entonces los valores son pues el código que está acá, pues código que empieza en 1, el texto que ya no se llama texto, sino que se llama nombre, pesos nombre, el otro se llama pesos plato, una comillita, pesos plato. E importantísimo tener en cuenta, este peso ruta es el nombre de la imagen que yo lo obtengo aquí. O sea, aquí yo obtengo el nombre de la imagen y el almacenamiento de la imagen.
esta sentencia me indica a mí que voy a ingresar en la tabla Plato. Pues lo primero que yo hice fue la conexión. En la tabla Plato, todos estos datos, los datos que voy a recoger desde el formulario, que está hecho en HTML. Ahora, esta sentencia es muy importante porque me está diciendo que se conecte a la base de datos y que ingrese insertar, y que si hace eso bien, pues que pase la inserción. Si no, entonces que saque un error. Esta variable dbcon está en la conexión, y en la conexión pues me está dando los nombres del nombre de la base de datos. También tengo que cambiarlo, qué pena, porque la base de datos no se llama prueba, sino que la base de datos tiene el nombre de restaurantes. Entonces habría que cambiarlo. Me devuelvo acá, restaurantes, vuelvo y reviso para que no hayan errores. Si está bien, restaurantes, y ahora sí, salvo, y lo voy a colocar aquí. Si existe la inserción, si resultado, quiere decir que si está la inserción, entonces que me saque un mensaje de que se hizo de que se hicieron las cosas. Si no, entonces para pues que me avise, aunque él saca el error acá, sacaría el error acá. Entonces no coloquemos el sino, dejémoslo así. Entonces colocamos eco se insertó el registro correctamente. Cerramos y listo, control S y ejecutamos. Entonces nos vamos aquí al index y empezamos a utilizar, recargamos nuevamente y empezamos a utilizar las cosas, empezamos a utilizar el formulario de inserción. Entonces digamos que vamos a buscar un archivo de uno de los platos. Yo lo tengo acá, las imágenes las tengo acá, que es en descargas. Creo una carpeta que se llama platos y vamos a mirar esta que se llama el arroz atollado. Ya lo seleccioné, me dice aquí que el arroz atollado JPG está seleccionado. Coloco el nombre del plato, arroz atollado, tipo de plato, comida criolla, y le doy enviar. Se ha conectado correctamente a la base de datos, que fue algo que coloqué, y se insertó el registro correctamente. ¿Listo?